Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos a Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y todas y a la teleaudiencia. Bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo va el proceso? He visto, pues, bueno, yo sé que usted no tiene esa responsabilidad del montaje de la organización del 10º Congreso, pero este fin de semana hubo trabajos en la dirección de garantizar el éxito del Congreso. ¿Cómo vamos? Y la tenemos porque los miembros del comité político fueron distribuidos para unas asambleas que se cumplieron este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Más del 95% de las estructuras del partido se reunieron y a mí me toca hoy participar de las asambleas en las circunscripciones 1, 2 y 3 de Santo Domingo Oriental, lunes, martes y miércoles. También quedó pendiente la asamblea de Santiago y Azua, pero en general, con mucho éxito, se celebraron asambleas en todo el país con vista a motivar. Ustedes saben que después de las elecciones queda cierta resaca, ¿no? Y entonces estas asambleas tienen el propósito de motivar la participación en la plenaria de apertura del Congreso, que será el próximo 7 de julio, debió ser el día 30, pero por un tema de facilidad local, son alrededor de 4.000 delegados, no hay siempre en la capital un local que pueda abrigar esa cantidad de personas, entonces la fecha que estaba hábil en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte es el 7 de julio. De manera que el 7 de julio es la primera plenaria y justamente estas asambleas del fin de semana tenía el propósito de entregar toda la documentación a los delegados. De esa asamblea participan los miembros del Comité Central, las autoridades electas y los presidentes intermedios, que son los delegados que estatutariamente se establece para conformar la plenaria del Congreso. Habrán varias plenarias, además de la del día 7, deberá haber una plenaria mediante un mes en agosto para conocer las modificaciones estatutarias y todos los documentos que se están discutiendo, y otra plenaria en septiembre, principios de septiembre, donde ya se definirá el tema de la elección de autoridades. También, como ustedes saben, el 30 de junio se cumple el 115 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch, que generalmente lo celebramos. Ya se desarrollaron algunas actividades la semana pasada, pero esta semana habrán actividades conmemorativas de esa importante fecha. Melanio, el rol del presidente Danilo Medina en este proceso, mucha gente ha cuestionado su posición original de que se iba, de que no seguía aspirando a presidente, y lo veía como, han calificado, yo no soy quien lo hago, como una treta para conseguir lo que consiguió, que fuera una aclamación para que se quede. ¿Cuál es tu visión de ese proceso? ¿Cuál es el rol que entiendes debe jugar el presidente Medina en lo adelante en el futuro del PLD? Así es. Mira, producto de una caída electoral como la que ha sufrido el Partido de la Liberación Dominicana, no solamente ahora, tendencialmente, o sea, de un 62% que obtuvo Danilo Medina en las elecciones del 2016, la cifra más alta y la única ocasión en los últimos 30 años o 40 años de Antonio Guzmán para acá, que en la boleta de un partido se sobrepasa el 50% más uno. Danilo lo pudo lograr en el año 2016, aparte de los votos que suman las fuerzas aliadas. Entonces, evidentemente que esa alta votación alcanzada en el 2016 ha tenido un declive, primero en el 2020, tanto en las municipales como las presidenciales, que la perdimos, 37% sumado los votos aliados, un, digamos, 22-23% en febrero de este año y un 10%, 10 y algo, en las elecciones de mayo, 19 de mayo. Evidentemente que esa tendencia a la caída del voto y el favor popular por el Partido de la Liberación Dominicana implica que tengamos que examinar qué es lo que va a hacer el Congreso del Partido entre el 10 y el 20 de este mes. Se reunirán las asambleas orgánicas para evaluar qué ha acontecido en ese terreno. Incluso se planteaba la evaluación del proceso de mayo, pero muchos dijimos que no, que la raíz de lo que aconteció en mayo hay que buscarla más atrás. Y por eso el periodo de evaluación se remonta del 2020 para acá. En esta dirección, la primera reunión del comité político, el presidente Medina, dada la caída electoral del partido,
y digamos en conversación con el propio secretario general, el candidato y quienes condujeron la campaña, asumieron que tanto la presidencia como la Secretaría General del partido deben echarse a un lado en este proceso y, como se había señalado, pasar para un proceso o agotar un proceso de renovación de la dirigencia partidaria. En particular, un grupo de dirigentes con comité político entendíamos que esa no era la salida. Si bien en Europa y en países de democracia desarrollada, cuando hay una caída de un determinado proyecto político o electoral, los máximos representantes delegan el puesto, relegan sus posiciones para que puedan ser o ratificados o confirmados o echados a un lado. Yo pienso que no. En República Dominicana no es la tradición. Todos ustedes saben que un expresidente lo tiene Hipólito, lo tiene Leonel Fernández, lo tiene Danilo Medina, lo tiene Luis Abinader, tienen un 25% al menos del favor de la población. Si bien generan por sus actuaciones, por su gestión, tasa de rechazo, pero tienen una feligresía, tienen una militancia apegada que ningún partido político con vocación de poder puede soslayar. El PLD no puede soslayar que Danilo Medina es su principal activo y por consiguiente tiene que mantenerse. No necesariamente la presidencia del partido, es una decisión que deberá tomarla él, pero sí nosotros no podemos simplemente decir porque está inhabilitado electoralmente que Danilo debe quedarse en la casa. No, es una decisión que él deberá tomar. Yo pienso inclusive tiene que ver hasta con la recuperación de su salud, pero es un activo importante que el partido no puede negar. ¿Qué usted piensa personalmente usted de la posibilidad de aprovechar el llamado que hace el presidente Abinader, la decisión que parece tener de una reforma constitucional para habilitar a Danilo Medina y que no sea solamente un activo político, sino también un activo electoral para el PLD? Yo pienso que lo de la reforma constitucional es absolutamente innecesaria. Se ha alegado el tema del candado. El candado lo tiene la Constitución de la República, 2 periodos y nunca más. Si se entiende que una reforma automáticamente elimina el transitorio y habilita tanto a Danilo Medina como a Luis Abinader, pues sencillamente se le coloca otro transitorio que elimine esa posibilidad. Yo pienso que no podemos volver hacia atrás. Señores, la Constitución se ha modificado 39 veces en un periodo de 180 años de vida republicana. Eso da menos de 5 años por reforma. Y no podemos estar... La reforma del 2010 fue una reforma, entiendo, pertinente, completa. Si bien requerimos la actualización de la normativa para la vida social y económica del país, tenemos que ir a la segunda ola de reforma. Recuerdo que siendo yo diputado fue que vino la reforma tributaria, la seguridad social, pues la aplicó Hipólito en el 2001, comenzó a discutirse a mediados de los 90, la ley de educación, el código de trabajo. Esa es la reforma que ya es necesario hacer en el país. Lo de la reforma constitucional no, la reforma fiscal es fundamental y como partido no es que nos opongamos. Sería irresponsable un partido que ha estado en el poder y que tiene vocación de poder, que no entienda que hay que hacer ajustes, que hay que revisar el modelo. Naturalmente, el Partido de la Liberación Dominicana, que no tiene los votos para poner ni decidir nada en el Congreso, estará al lado de los sectores que puede esa reforma afectar para que puedan tomarse las decisiones más sanas que promoviendo, por ejemplo, a los sectores que producen riqueza, que son eficientes, pueda penalizar eliminando exenciones a los que no lo sean. Si hay una reforma impostergable en estos momentos, parecería ser la fiscal y no la constitucional. Melanio, mire, le debo preguntar si hay algún tema que la opinión pública no conozca con Abel Martínez en el comité político o en el PLD. ¿Por qué le pregunto? Ayer vi un tuit, me lo reenviaron, hablando sobre un posible acuerdo de Abel Martínez con un partido de Peguero Méndez. Ahora un amigo que está viendo el programa, una gente bien informada, me manda el tuit y me dice, pregúntale a Melanio si hay un tema que Abel Martínez que estaría negociando con el partido de Peguero Méndez, que se llama partido del PPC, pero había otra versión de que era una negociación con el partido PRI del amigo Trajano Santana. Digo, ¿cuál es el tema? ¿Hay algún asunto que uno no conozca? Abel Martínez ha estado muy callado después del proceso y es natural.
Ese espacio de reflexión siempre es importante después de una campaña tan intensa y los resultados alcanzados. Ahora, Abel Martínez no se ha ido del país. Tengo entendido que vive en Santiago de los Caballeros, por lo que yo entiendo que lo importante es preguntarle a Abel Martínez. Él tiene me llama la atención su respuesta. Parecería que usted no cierra la puerta de esa posibilidad. No, de que él compre un partido. No, simplemente. Porque esa es la expresión, la expresión que dice que estaría comprando el PPC. Esa es la expresión real. No, pero se lo va a regalar. En mi lógica, y entiendo que en la de Abel Martínez, cualquier dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, eso como que no encaja. No hay precedente ni parecido. Por eso yo pienso que una pregunta, una cosa que parece tan absurda, sería inconveniente hacérsela a Abel Martínez. Melanio, ¿qué quieren ustedes? Digamos que este Congreso, obvio que necesario, el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, a la luz de las cosas que se han producido en el partido, un partido que yo digo es el partido de más éxito a partir de su historia de fundado y los años en el poder, transformando cosas desde el poder. Ustedes creo que tienen motivo como para sentirse satisfechos de lo que han logrado como partido de éxito a partir de ahí. Ahora le pregunto, ¿cuáles son las cosas sobre las que va a trabajar el Congreso concretamente para los que no están dentro del PLD, para los que están fuera, para los que estamos fuera? Hay cosas que revisar, eso que ocurrió aquel famoso 6 de octubre del 19 que provocó la ida de Leonel Fernández y el debilitamiento del partido. O sea, ¿cuáles son los temas de más preocupación para ustedes? Antes de eso, un cafecito Santo Domingo. ¿Cómo no? Sí, miren, yo pienso que esa mayoría que construyó el Partido de la Liberación Dominicana desde el año 1986, cuando con la candidatura de Vox obtuvimos un 18% de la votación, rompiendo el bipartidismo que en aquel momento encarnaban el Partido Reformista y el PRD, sacando 2 senadores, el senador de San Pedro, el senador de Romana, lo obtuvimos justamente en las elecciones de 1986. Asumimos un rol de partido mayoritario en el 90 y caímos de nuevo en el 94 con aquel despropósito y la situación que se dio con las elecciones del 90 y se repitió la crisis en el 94. Esa mayoría construimos entre 1982 y el 2016 de un 18% como fuerza minoritaria o mayoritaria ya en ese momento, a el más alto nivel de votación alcanzado por un presidente, se perdió en 8 años. Entre el 2016 y el 2024 se perdió de manera irremediable. Eso obliga a que el partido se someta a una evaluación honesta. Y así hay una corriente muy socorrida en el partido, no solamente la evaluación orgánica, a la que vamos a acudir entre el 10 y el 20 de este mes. También es importante que el partido haga una mirada a qué piensa la ciudadanía de nosotros y de la política. Esos votantes PLDistas que se quedaron en su casa en el 20, no votaron por Gonzalo, que tampoco votaron en este ciclo electoral del 2024, pero que no fueron a votar por otros partidos. Por eso la tensión histórica, tanto en febrero como en mayo. O sea, ¿qué está pensando esa persona? Es que definitivamente se convirtieron en ignorantes o digamos, desafectos de la política. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como partido para poder atraer nuevamente esa gente a la política y que puedan darnos el favor popular en unas elecciones? Si el partido no se aboca a ese examen minucioso que implica la división del 19, implica la propia selección de Gonzalo como candidato, implica la suspensión de las elecciones en febrero del 20, implica todo el proceso en que se vieron afectados colaboradores y funcionarios del presidente Danilo Medina, que yo debo decir que como no hay plazos que no se cumplan y deudas que no se paguen, en lo que resta este año deberá haber conclusión de esos procesos, o juicio de fondo, o archivo absolución de imputado o sanción. Si hubiera sanción a quien cometió peculado, bien, eso favorece nuestra democracia. Si finalmente esos procesos quedan como el de Odebrecht, entonces un papelazo para un Ministerio Público Independiente que ahora está en la picota pública. Hay un tema, del que ustedes comentaban, que se han hecho eco en importantes medios del país, que puede ser muy peligroso, porque este gobierno se cimentó
toda su campaña se basó en ese famoso Ministerio Independiente que pudiera derivar, esas delaciones premiadas, pudieran derivar en delaciones premiadas de la impunidad y de la colusión. Entonces, eso es muy delicado y yo entiendo que en lo que resta de este año, ese elemento que tuvo como baldón, que pesó como espada de Damocles contra el Partido de Liberación Dominicana, se definirá. Y ya nosotros tendremos que reenfocarnos en cómo nosotros reencantar a una población que espera por nosotros, que cometimos errores. Y yo no tengo empacho en reconocer que cometimos errores, reconozcamos esos errores. ¿No se han planteado ustedes revisar la actitud del PLD frente al gobierno? La única cosa que la gente escuchó durante los 4 años que han pasado, aguante que falta poco. Ese ¿Será la actitud del PLD ahora? Ese es uno de los factores que yo entiendo que tiene que ser evaluado. No se hizo oposición política. Bueno, el propio presidente Medina en la última reunión del Comité Central habló de oposición light. Y yo digo, y ahora estamos en medio de un congreso, pero es el Partido de Liberación Dominicana, como toda la oposición política, está convocada. No asumir posiciones populistas frente a la reforma de la seguridad social, la reforma del Código de Trabajo, una nueva ley de educación que se está gestando. Ya son 11 años de inversión del 4% del Producto Interno Bruto y todavía tenemos resultados pobres en materia educativa. Hay que ver, porque este gobierno no formuló una política educativa que pueda ser medible, que pueda ser evaluable. Entonces, todos esos son desafíos que tiene nuestro Partido de Liberación Dominicana. Y si yo digo una cosa, aquellos que batieron palma porque el Partido de Liberación Dominicana iba en camino de la desaparición o la extinción como antiguos partidos mayoritarios del país, no. El Partido de Liberación Dominicana tiene arraigo en la población. Yo pude constatar, tuve tanto en Estados Unidos como enlace en la campaña, y en Santo Domingo Oriental, que el Partido de la Liberación Dominicana es una institución. Y ahí están, son 50 años celebrados 10 congresos. O sea, es un partido que se afianza en sus propias normas y cumple sus reglas. Una institución con esa solidez difícilmente desaparezca, y sobre todo también cuando tiene dentro de su fila a un expresidente. Lo que pasó con el reformismo, desaparecido Balaguer, se fue en una atomización de grupos. ¿Y el PRD en el caso ahora? del PRD también, porque el presidente que tenía se quedó justamente o se mudó al Partido Revolucionario Moderno. No, el Partido de la Liberación Dominicana tiene larga vida y lo importante es que nosotros podamos conectar y sintonizar con la realidad que vive la sociedad dominicana y que nosotros tenemos que dar respuestas. Con respecto al Congreso y a la elección de autoridades, se da por descartado que el presidente Medina va a permanecer en la presidencia del partido. Pero en el caso del comité político, esos planteamientos de renovación del comité político, ¿qué es lo que puede ocurrir? Mira, y a mí se me ha preguntado incluso si aspiro a alguna posición. Yo no tengo aspiraciones individuales, pero siempre he estado donde el partido me señale o me asigne responsabilidades. Yo pienso que en lugar de estar aspirando, debemos ver cuál es la aspiración de la población. Un poco lo que decía Jaime David en un momento. No es que tú aspires, es que te aspiren. Es decir, usted pudiera ser secretario general de en materia, o presidente, yo no descarto nada. Yo no descarto nada, porque algunos dicen como que es un pecado mortal aspirar porque Danilo está ahí. Bueno, la decisión de Danilo continuar o no es absolutamente personal. Naturalmente, como dije con anterioridad, es un activo importante, hay un liderazgo sólido que él sostiene dentro de nuestras filas, pero tenemos que ir más allá, tenemos que impactar la sociedad, porque con los solos votos, con la sola votación de los PLDistas no ganamos elecciones, y nosotros, nuestro propósito, como de todo partido, es la búsqueda del poder. Yo prefiero esperar que agotemos esa etapa de evaluación, que debe incluir, insisto, una evaluación de qué está pensando la ciudadanía, de la política, de los políticos y del PLD, y que a partir de ahí podamos elaborar perfiles. ¿Cuál es el perfil de un buen secretario general? Además de la gerencia, la experiencia política, la energía de la juventud, pero la experiencia de la madurez. Y si, en definitiva, conviene que Danilo Medina siga al frente del partido, quizá combinado con algún joven en la Secretaría General o viceversa. Todo eso debe arrojarlo la evaluación que hagamos, el partido que requerimos. Señores, esto es una democracia cara y yo creo que acudir
a un nuevo certamen electoral del año 2028 con el actual esquema, es lo que decía Juan Bosch, un matadero electoral. Conforme las informaciones que recoge el Diario Libre de hoy y lo que uno estima que se gastó en términos del combo, pensiones solidarias, madera, zinc, el plan social aumentó su presupuesto este año en un 400%, aparte de los 5.000 millones que se entregaron a los partidos. 11.280 millones, dice la Junta. Yo le pongo 4.000 más millones, 15.000 millones para 4.4 millones de votantes. Eso da a 3.500 pesos por cada voto. Eso es inviable e insostenible para un régimen democrático. Los 3.500 millones no me lo han dado. Melanio. Hay un planteamiento que favorece que se continúen las pruebas nacionales. Recuerden, yo aquí discutí con ustedes el ranking escolar, ¿se recuerdan? Sí. Lo estuve haciendo desde el 2011 hasta el 2016, pero vivía como rutina los muchachos repitiendo las mismas materias, el bajo rendimiento y nadie hacía caso. Entonces, esas pruebas, que es el último eslabón que queda del primer programa, el Plan Nacional de Educación de 1992, ya no tiene sentido. Las pruebas diagnósticas de tercero y cuarto grado son las importantes porque te permite redireccionar el proceso. Cuando los muchachos se van a la universidad, son las universidades que tienen que darle su entrenamiento y su evaluación. Bueno, pero no gracias, tiene sentido. Abelardo Paredes, gracias por acompañarnos mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.